planes y proyectos personales se vean unidos a los planes y proyectos de Dios, para que Dios lo prospere y le vaya bien en todo lo que haga. Y a todos los muchachos en general de la alabanza, gracias. Abraham, Gerson, todos en general, gracias por este tiempo de ministración. Voy a permitirme compartir esta mañana un tema que creo que es ad hoc a lo que estamos viviendo en nuestro tiempo, y he puesto por título al sermón de esta mañana: preparados para las bodas del Cordero. Preparados o preparándonos para las bodas del Cordero. Y estamos conscientes que las bodas del Cordero es algo que esperamos como iglesia. Dice la Escritura que el Rey, nuestro Señor Jesús, es el novio y la iglesia es la novia. Y déjeme decirle algo: yo creo que los que hemos vivido esa etapa del matrimonio, cuando llegó el momento de planear la boda, fue una planeación llena de ilusiones, de sueños, de anhelos, y anhelaba uno que llegara la fecha, el día que se programó para celebrar esa fiesta de celebración de boda. Yo recuerdo cuando era joven que pues era pequeño, tenía 19 años recién cumplidos cuando decidimos casarnos. Y recuerdo que en esa ocasión, siendo muy joven, las personas decían: es que son muy pequeños para casarse. Pero teníamos mucha ilusión y preparamos todo, desde el salón, la comida, ir a ver el vestido que lo separara ella, la preparación personal, todo lo que conlleva una boda, una preparación y también la espera de ese día en que se celebraría la boda. Así que hablamos de una preparación como algo previo, pero también del día de la boda como algo futuro. Y en el presente estamos viviendo ese anhelo, ese sueño, esa esperanza de que llegue ese día para celebrar las bodas. Nuestro Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dice la Escritura que Él amó a la iglesia a tal grado que dio su vida por ella en la cruz del Calvario. Y así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, yo creo que Él está anhelando no solamente que llegue el día de esas bodas del Cordero, el día en que la iglesia esté lista y preparada para que el Señor decida que es el momento. La diferencia a las bodas del mundo o las bodas que hemos celebrado nosotros aquí en la tierra está en que siempre ponemos una fecha específica, un horario específico, un lugar específico donde vamos a celebrar la boda. En este caso, en las bodas del Cordero, no hay un lugar, no hay un horario, no hay un día específico, sino que solamente se manda la invitación para que las personas sepan que se van a celebrar las bodas del Cordero, y la invitación es a que nos preparemos para que en el momento en que se nos diga es el tiempo de las bodas del Cordero, vayamos y estemos presentes para ser partícipes de estas bodas del Cordero. Y de esto voy a hablar hoy, de la preparación y de las bodas del Cordero. Vaya conmigo a la Escritura, si me acompaña a Mateo capítulo 24. La Biblia nos enseña en diferentes partes de la Escritura acerca de la celebración de las bodas, o lo que es una boda en cuanto a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Pero aquí en Mateo 24, nuestro Señor Jesús menciona en el verso número 1 en adelante que Él salía del templo y se iba con los discípulos, y los discípulos se acercaron a Él para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y cuando ellos estaban admirados de la belleza del templo, dice la Escritura que Él les dijo: no quedará piedra sobre piedra, porque esta será derribada. Inmediatamente después, en el verso número 3, dice la Escritura que Él, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Dinos, por favor, queremos saber el momento específico en que van a suceder estas cosas. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Cuando ellos estaban preguntando el día o cuándo sería, cuando acontecerían estas cosas, Él les dijo: mirad como algo prioritario que nadie os engañe.
Esto habla de que el día de las bodas del Cordero es un evento especial, el día en que el Señor venga por su iglesia para celebrar esas bodas y se tome a sí mismo como cuerpo de la iglesia, que es Cristo Jesús. Dice la Escritura que todos como miembros del cuerpo estaremos con Él en el cielo celebrando esas bodas. Dice la Escritura en este pasaje que Él les dijo específicamente: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos. Y ahí en esta palabra hay 5 ocasiones en que menciona muchos. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos, dice ahí, en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Van a venir muchos y muchos serán engañados. Ahorita voy a hacer referencia al engañador. En realidad, en el proceso que tenemos de esperar las bodas del Cordero, tenemos a alguien que se opone para que nosotros no estemos preparados para estas bodas, y va a buscar engañarnos de diferentes maneras, con diferentes doctrinas o enseñanzas que nos aparten, nos alejen de esa comunión con Dios, o que dejemos de prepararnos. Una de las cosas que como cristianos debemos todos los días de cultivar y buscar es la unción de Dios sobre nuestra vida, la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Ahorita que estábamos siendo ministrados por el grupo de alabanza, yo le puedo asegurar que había una unción del cielo cayendo sobre este lugar, y que aquellos que estábamos dispuestos a recibir la unción, estábamos recibiendo una unción que era un bálsamo, algo que venía y traía paz, algo que viene y nos da sentir la presencia del Señor. Y ese bálsamo es como ese aceite que hace que nuestro corazón siga encendido, siga la llama ardiendo, y estemos siempre con el avivamiento interior de anhelar, de buscar, de servir a Dios, y sobre todo amarle con todo el corazón. La presencia del Espíritu Santo representa el aceite que va a hacer que esa llama se encienda en nuestro interior, como lo vimos ahorita en este tiempo de alabanza, donde estoy seguro que muchos corazones empezaron a avivar ese fuego que está dentro de ellos para gozarse en la presencia del Señor. Pero sigue diciendo este pasaje: y engañarán a muchos, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, no se preocupen, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, dice aquí, ponga mucha atención, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí está hablando que el día en que el Señor va a venir, va a volver para tomar a la iglesia y poder celebrar las bodas del Cordero, tiene que haber un proceso previo de prueba, de preparación. Y en esa preparación va a haber muchos obstáculos, va a haber tribulaciones, va a haber tiempos difíciles, va a haber tiempos de pestes, de terremotos, de hambre, tiempos en los que será difícilmente que las personas estén firmes esperando la venida del Señor. Pero dice la Escritura: mirad que nadie os engañe, porque muchos serán engañados. Pero sigue diciendo el verso número 10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos, nuevamente muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Una y otra ocasión habla de los muchos, habla de una gran cantidad. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y aunque muchos van a ser llamados, también muchos serán engañados si no están fuertes, firmes en el fundamento que es la palabra del Señor, en la sana doctrina que el Señor Jesucristo enseñó a los apóstoles, la doctrina de los apóstoles dada por nuestro Señor Jesucristo. Así que la palabra de Dios sigue siendo el fundamento de la iglesia para esperar la venida del Señor, y todos los días anhelar que llegue el momento en que digan: ya viene, y nosotros poder decir, anhelar cada día: ven Señor, porque ya queremos estar contigo. Dice la Escritura, verso número 12: y por haberse multiplicado la maldad, todo esto lo hemos estado viendo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si usted nota en este pasaje de Mateo 24, hablando el Señor Jesús, da una serie de acontecimientos que van a tener que suceder. Es necesario que estas cosas sucedan, dice el Señor, y todo esto tenemos que vivirlo. Pero dice la Escritura: el que persevere hasta el fin será salvo. Y aún dentro de
las iglesias, aún dentro del cuerpo de Cristo, dice la Escritura, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Habla de la traición, de la deslealtad, pero sigue diciendo ahí, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. A veces nos damos cuenta que una de las cosas que hace que la vida del cristiano mengue en su servicio, en su amor, en su búsqueda de Dios, es que el amor se empieza a enfriar. Y el amor se enfría cuando nosotros nos apartamos o nos alejamos de las ordenanzas de Dios o de las instrucciones de Dios para nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo nos guía, Él nos va llevando a hacer la voluntad de Dios y hace que ese fuego siga ardiendo y se mantenga viva esa llama. Pero cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, este fuego se empieza a apagar y empieza a sentir insensibilidad a las cosas de Dios. Ya no siente la presencia de Dios igual, ya no tiene el anhelo de buscar a Dios, ya no tiene el anhelo de servir a Dios, ni siquiera el anhelo de ir a la casa del Señor, porque su amor se ha enfriado, ha dejado de alimentarse de ese aceite que le hace encender la llama del Espíritu en su interior. Vaya conmigo en el capítulo número 24, donde estamos leyendo en el verso 42. El mismo Señor Jesús hace referencia diciendo, bueno, entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos prepararnos para estar firmes y perseverar hasta el fin y ser salvos? Bueno, la respuesta es la que el Señor Jesús le da a los discípulos en el verso 42 y les da una actitud que se debe de tomar. Y esta actitud es que debemos de estar velando, estar atentos, alertas, estar a la expectativa del momento en que el Señor regrese por su iglesia y estar preparados para encontrarnos con Él. Ahora, tengo que ir poco a poco llevándole a lo que el Señor nos sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Aquí está diciendo el Señor muy claramente que no se sabe la hora ni el día en que el Señor ha de venir. Por eso el estar velando. Si hubiera un día, una fecha específica, un horario específico, tal vez nos relajaríamos y antes de esa fecha nos prepararíamos como típicos cristianos que a última hora queremos hacer las cosas o arreglarnos para buscar o servir al Señor o hacerlo a la y se va. Pero aquí dice la Escritura que no hay una fecha ni una hora, sino que debemos estar preparados para el momento en que se nos diga es el tiempo, y en ese tiempo tenemos que aprovechar la oportunidad de estar con nuestro Señor. Dice el verso número 44, por tanto, también vosotros estad preparados, así como el padre de familia está al pendiente. Si sabe que el ladrón va a venir a su casa en un horario, no estaría dormido, sino estaría despierto para estar cuidando y protegiendo su hogar, su familia y defender lo que le pertenece. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. El ladrón va a venir y va a venir para robarte todo lo que Dios te ha dado. Pero Dios te dice, tienes que estar velando, tienes que estar atento, porque en el momento en que el ladrón venga, tú no vas a saber el momento ni la hora y va a venir a destruirte. Pero en el caso del mensaje que el Señor Jesús le da a los discípulos, les está diciendo, así como el padre de familia, si supiera que el ladrón vendrá a cierta hora, no dejaría minar su casa, no dejaría que su casa sea perjudicada, no dejaría que su casa sea derribada. Y una de las formas en la que una casa puede mantenerse firme, aunque venga el ladrón, aunque vengan los vientos fuertes y aunque venga el enemigo como torrente de agua fuerte contra nuestra casa, dice la Escritura que Cristo Jesús es la roca firme donde podemos estar firmes para que nuestra casa no caiga. Y el estar velando quiere decir estar siempre en comunión con Dios a través del Señor Jesucristo. El estar velando implica que en todo tiempo debemos de estar bendiciendo y alabando el nombre del Señor, buscando el rostro de nuestro Señor. Dice el verso número 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Y vamos a hablar de dos tipos de creyentes: el creyente que es prudente y el creyente que no es prudente, que es insensato o que es imprudente. El creyente que es fiel y el creyente que es infiel. El creyente fiel se prepara para la venida del Señor. El creyente insensato relaja y dice se tarda mucho en venir y empieza a descuidar su relación y su comunión con Dios. Así que el día de las bodas del Cordero, los que son prudentes son los que van a tener la oportunidad de estar preparados, porque van a estar preparándose día a día. No van a decir hoy no me preparo porque
el Señor tarda mucho, sino yo me preparo porque en cualquier momento el Señor viene por mí. Y yo quiero estar listo, quiero estar preparado. Dice la Escritura: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Cuando venga su Señor esté preparado y listo para servirle. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo un día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará. Dice la Escritura que el creyente que sabe esperar en Dios, que vela, que está siempre dispuesto y listo para la venida del Señor, va a ser prudente y continuamente se va a fortalecer en el fundamento de la palabra del Señor. No va a dejar que ningún viento de doctrina, de falsos profetas, lo engañen y lo arrastren a dejar de hacer lo que dice el Señor. El dejar de hacer esos fundamentos bíblicos que los apóstoles enseñaron a la iglesia primitiva y que hasta el día de hoy la iglesia sigue fortaleciéndose a través de estas enseñanzas. Dice la Escritura que el siervo malo dice: tarda mucho en venir mi Señor. Y entonces, en lugar de estar velando, preparándose y cuidando su comunión con Dios, empieza, dice, a golpear a sus consiervos. Una persona que deja de tener esa comunión con Dios empieza a tener conflictos con los consiervos. ¿Sabes que tú y yo somos siervos de Dios? Y muchas veces el enemigo va a venir para querer meter conflicto entre los mismos siervos del Señor. Dice la Escritura que aquí el problema era que al no venir el Señor, empezó su naturaleza humana, carnal, a ver a sus consiervos y a tener conflicto con ellos. Una persona que no está preparada, una persona que no tiene esa comunión con Dios o que esté velando, va fácilmente a ser arrastrada para crear esos conflictos, y que el enemigo lo va a llevar a destruirse a sí mismo, porque el diablo busca destruir a la iglesia. Y una de las formas de destruir a la iglesia es cuando causa esa división entre los hermanos, el provocar pensamientos diferentes y no estar de acuerdo unos con otros. Cuando la iglesia primitiva, cuando fue fundada, dice la Escritura que tenían comunión los unos con los otros y tenían en común todas las cosas. Aquí lo importante no es lo que piensa uno, lo que piensa el otro, sino lo importante es que los dos creemos en Cristo Jesús, amamos a Cristo Jesús y le servimos a nuestro Señor. Eso es lo que nos une, el amor de Dios a través de Jesucristo. Habrá diferencias de ideas, pero eso no puede ser motivo de conflicto. Habrá diferencias de opiniones, pero eso no debe de ser motivo de conflicto que nos impida estar preparados para la venida del Señor. Dice la Escritura que si el Señor viene y encuentra a algunos así, de esta manera, actuando imprudentemente, infielmente, en conflicto, dice la Escritura, entonces vendrá el Señor a aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará. No solamente está diciendo que tiene conflicto con los consiervos, sino va más allá. Una persona que no está preparándose para la venida del Señor, que es imprudente, que es infiel, es una persona que va a empezar a mezclarse con las cosas del mundo. Dice la Escritura que en este pasaje que no solamente tenía el conflicto de comenzar a golpear a sus consiervos, sino aún a comer y a beber con los borrachos. Esto habla de que va a un extremo más allá de convivir con las personas que practican las cosas del mundo y que los hacen hacer aquellas cosas que no agradan a Dios. Una persona que está en un estado de ebriedad es una persona que no está en sus cinco sentidos, está fuera de sí, dice incoherencias. Dice la Escritura que este personaje, este creyente que es infiel, que es imprudente, no solamente tiene conflictos, sino que también empieza a tener convivencia con los borrachos y a participar, a comer y a beber con las personas que no están ni siquiera conscientes de lo importante que es mantener su comunión con Dios. En otras palabras, están diluyendo su comunión con Dios porque están teniendo comunión con las cosas del mundo. Pero dice la Escritura, si me acompañas en el verso final, verso número 50, lo castigará duramente
y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El destino de una persona que no está velando, que no se está preparando, que no está siendo prudente, que no está siendo fiel, es que vendrá su Señor a la hora que no espera y lo castigará duramente por estar actuando fuera de la voluntad de Dios. Y no solamente eso, dice que pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tendríamos que pensar en la palabra hipócritas. ¿Cuántas veces el Señor Jesús le decía a los religiosos de su tiempo, fariseos hipócritas? Y hablar de la hipocresía es hablar de personas que mostraban una actitud, pero detrás había otra contraria. Decían algo bueno, pero por detrás estaban diciendo algo malo. Y eso es hipocresía. Decir que te amo, pero en realidad con mis hechos te demuestro que no te amo. Eso es hipocresía. Dice la Escritura que la parte de los infieles, de los que no se preparan, de los que no están velando, de los que no están esperando la venida del Señor, será con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Yo le pondría otra palabra a la palabra hipócrita: será con los falsos, con los que han estado hablando o enseñando doctrinas del error y que han alejado de la palabra o del fundamento de la palabra aquellos que comenzaban a creer en Jesucristo, o aún creyendo ya en Jesucristo firmes, fueron de alguna forma derribados y tal vez alejados de la presencia del Señor. Lucas menciona lo siguiente: el Señor Jesús, a través del Evangelio de Lucas, acerca del velar, habla de un siervo vigilante. Y mencioné al principio que velar era alguien que estaba alerta, estaba al pendiente del momento en que su Señor regrese para poder tener esa comunión con Él y celebrar las bodas del Cordero. Vaya conmigo a Lucas capítulo número 12, verso 35. Hay una palabra ahí que nos va a llevar a la reflexión sobre la importancia de velar y cómo debemos de velar para que el día que el Señor venga, que no lo sabemos, porque así lo dice una y otra vez la Escritura, el día y la hora nadie la sabe, ni sabremos el día que el Señor venga, pero tenemos que estar velando y estar preparados. Y así tenemos que prepararnos como iglesia. Dice el Señor Jesucristo a los discípulos que ellos tienen que estar alertas, listos para accionar, diciendo estas palabras. Verso 35: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Note esto: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas estén encendidas. Cuando habla de ceñirse, estamos hablando del cinturón de la verdad. Estamos hablando de el ceñirnos, el aferrarnos al fundamento de la palabra de verdad. Y una de las cosas que menciona este pasaje acerca de ceñir los lomos y tener las lámparas encendidas tiene que ver primero con la lámpara, con la palabra del Señor. Dice la Escritura en el Salmo 119: lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera a mi camino. Pero esa lámpara, esa palabra, no puede estar con ese fuego, no puede estar encendida, no puede ser una palabra que penetre y sea como un fuego ardiente que quema aquella naturaleza pecaminosa que está en nuestro corazón, si no está impregnada del aceite del Espíritu Santo. Una lámpara requiere del aceite para poder encender. Si la palabra de Dios es nuestra lámpara, necesita la palabra también ir impregnada del Espíritu Santo. A eso se le llama la unción, para que la llama siga ardiendo. Dice la Escritura que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Así que la palabra del Señor siempre va en comunión con el Espíritu Santo. Dios nos va a revelar a través del Espíritu Santo y nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Dice Lucas capítulo 12, verso 36: y vosotros, usted y yo, seamos semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener? Bueno, estar velando como esos hombres que están al pendiente, dice la Escritura ahí, que están aguardando el momento en que su Señor regrese de las bodas y poder abrir inmediatamente cuando Él llame. Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor cuando venga le halle velando. Bienaventurado aquella sierva que cuando su Señor venga le halle velando. Vuelvo otra vez a insistir, la palabra velar es la actitud correcta para poder nosotros estar firmes hasta la venida del Señor. El estar velando
es importante. Pero sigue diciendo, y no solamente que los halle velando, de cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aunque venga una vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia, y está la persona esperando la venida del Señor, esa es una persona prudente, es un creyente prudente, un creyente que está haciendo lo que Dios le está indicando, independientemente que él tarde en venir. No deja de orar, no deja de servir a Dios, no deja de sentir esa pasión por las cosas de Dios, no deja de sentir ese amor por estar en la iglesia, por congregarse y el tener comunión los unos con los otros. Verso número 40 dice así: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Así que tenemos que ceñir nuestros lomos y tener nuestras lámparas encendidas. Y tenemos que ser semejantes a esos hombres que esperan al esposo que viene de las bodas y poderle recibir cuando Él nos llame. Y Él nos va a invitar a sentarnos en la mesa y vendrá y Él nos servirá. Él vendrá a servirnos ahora a nosotros, pero termina ese pasaje diciendo: tenemos que estar preparados porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Es tan importante, hermanos, que como iglesia no dejemos de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y aquí quiero ser muy enfático. La iglesia en este tiempo, si algo necesita, es empezar a cultivar el amor y también el ayudarnos los unos a los otros. Y cuando digo ayudarnos los unos a los otros, es el tener en común todas las cosas. No me refiero solamente a las cosas que enfrentamos en el mundo, sino sobre todo a las cosas espirituales. Tener en común todas las cosas es tener unidad para hacer lo que Dios nos manda hacer como iglesia. El predicar a Jesucristo como Salvador, el dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Rey y Señor, y el poder vivir una vida en comunión con nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesús. La Biblia dice que la única forma en la que podemos tener comunión con el Padre es a través de Jesucristo. Y el vivir nuestra vida en Cristo Jesús y permanecer en Cristo Jesús hace que nuestra comunión con el Padre esté latente y no haya nada que nos extravíe o nos haga escuchar fábulas o enseñanzas que están erróneas o escuchar profetas que nos quieran desviar del propósito divino. Déjame decirte algo. Pablo dice a los Gálatas en el capítulo número 6, verso número 9, lo siguiente, haciendo referencia a lo que acabo de mencionar: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que como iglesia, una de las cosas que tenemos que hacer cuando estamos velando, esperando la venida del Señor, estamos siendo prudentes, estamos siendo fieles, es que tenemos que seguir haciendo lo bueno. No te canses, dile al que está a tu lado, no te canses. Tú que estás allá en casa, dile a tu familia, no te canses de seguir haciendo lo bueno, porque el buscar a Dios es bueno, el orar es bueno, el leer la palabra de Dios es bueno, el congregarse es bueno, el rendirle alabanza a nuestro Dios es bueno. No te canses de hacer lo bueno, porque el que ya está cansado es el que dice que ya se tarda mucho en venir y empieza a hacer otras cosas y deja de hacer las cosas que son buenas y empieza a practicar las cosas que son malas. Empieza a descuidar su vida espiritual, empieza a permitir que el aceite que está en su interior empiece a agotarse y su llama poco a poco se está extinguiendo y llega el momento en que su vida se apague por completo y ni siquiera sienta la presencia del Señor. Dice la Escritura, hablando Pablo a los Gálatas en el verso número 10, capítulo 6, verso 10: así que según tengamos oportunidad, y todos los días Dios nos dé esa oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Qué hermoso, hermanos, es disfrutar el hacer el bien los unos con los otros, el ser de bendición para nuestro hermano, para nuestra hermana, el ver la necesidad de nuestro hermano y poder orar por él, poder decirle estoy contigo, y no solamente de palabras, sino estar ahí en el momento cuando más lo necesita, estar ahí siempre dispuestos para decirle estoy contigo, porque Dios me ha enseñado que si yo estoy contigo, también Dios va a estar conmigo, y Dios me puso para ser ese cuerpo en Cristo Jesús junto contigo. Así que tenemos que ayudarnos unos a los otros. Mientras que tengamos oportunidad, hagamos el bien. Y dice ahí, mayormente a los de la familia de la fe. A veces ayudamos a la gente del mundo, la gente que está allá afuera. Es bueno ayudar.
Tenemos un comedor donde ayudamos a la gente, a los niños, a las familias de esos niños, y les atendemos en sus necesidades. Tenemos un centro de rehabilitación donde también atendemos a los jóvenes, a los muchachos, a las personas que vienen con una necesidad de ayuda. Pero dice la Escritura, eso es bueno, pero mayormente tenemos que ayudar a nuestra familia en la fe. Mayormente aquellos que tenemos a Jesucristo en el corazón, mayormente aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que tú y yo tenemos que aprender a ayudarnos en nuestras necesidades. Que cuando tú estés en necesidad cuentes conmigo, pero también que cuando yo esté en necesidad pueda contar contigo. Eso es ayudarnos mutuamente y mayormente como familia en la fe. Voy a terminar con esta parábola que el Señor Jesús habló cuando estuvo con sus discípulos. Hemos estado mencionando desde el principio que cuando Jesús habló a los discípulos acerca de que el templo que ellos observaban y admiraban iba a ser destruido y no quedaría piedra sobre piedra, y le preguntan, dinos cuándo será el acontecimiento de tu regreso y de todas las cosas que han de venir y el fin. Y dice la Escritura que Él les dijo, mirad que nadie os engañe. Y para que no seamos engañados tenemos que estar velando. La actitud es en el verso 42, velando. Y el velar tiene que ver el estar siempre atentos, listos para reaccionar a la voz o al llamado de nuestro Señor. No sabemos cuándo, ni la hora, ni el momento, pero el día que el Señor nos llame tenemos que reaccionar. Eso es estar velando y poder aceptar ese llamado de parte de nuestro Señor. Ve conmigo a Mateo capítulo 25, verso número 1. Dentro de la iglesia, usted va a notar que en el cuerpo de Cristo se forma de diferentes miembros. Cada miembro es diferente, ninguno es igual. Hay niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, y cada uno es diferente, y cada uno tiene una experiencia con Dios, y cada uno tiene una búsqueda de Dios personal, íntima con Dios. Pero todos en conjunto formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia, y nos reunimos en este lugar para adorar el nombre del Señor como un solo cuerpo, en unidad. Dice la Escritura que dentro del cuerpo de Cristo va a haber miembros que son prudentes y va a haber miembros que son imprudentes. Aunque todo el cuerpo de Cristo está con la oportunidad de estar en las bodas del Cordero, todo el cuerpo de Cristo ha sido invitado para estar en las bodas del Cordero, no quiere decir que todos van a participar de las bodas del Cordero. Estamos en el cuerpo de Cristo, pero va a depender mucho de que estemos velando, el que seamos prudentes y no imprudentes. Y el estar velando es estar siempre reaccionando a lo que Dios nos llama a hacer para la gloria de su nombre. Dice este pasaje, Mateo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes alimentaban su espíritu y buscaban que ese fuego estuviera encendido, porque dice que ellas eran prudentes. Y las insensatas no alimentaban su espíritu y ese fuego interior se iba apagando. Y estaban las prudentes y las insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas, dice ahí, no tomaron consigo aceite. No le dieron el valor a la unción del Espíritu Santo, al aceite del Espíritu Santo en sus vidas, para que esa palabra pudiera llevarlos a encarnar en vida propia, en acciones, la voluntad de Dios. Dice la Escritura que las insensatas no tomaron el aceite, tomaron la lámpara, tenían la palabra, pero no tomaron el aceite. Pero las prudentes tomaron la lámpara, pero también tomaron consigo el aceite. Porque el Espíritu Santo es el que va a convencernos de lo que tenemos que hacer. Dios pondrá en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Y eso es a través del Espíritu Santo. En la búsqueda de Dios, el estar velando todos los días, en la comunión con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El estar practicando todas las cosas que Él nos está pidiendo que hagamos como iglesia. Eso hace que nuestra vida esté llena de aceite. Pero si no lo estamos haciendo, el aceite se va diluyendo y llega un momento en que nos quedamos sin aceite. Dice la Escritura que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Verso 5. Y tardándose el esposo, ¿le recuerda lo que el Señor Jesús enseñó en otras ocasiones? Y tardándose el esposo, muchos dicen, es que el Señor tarda mucho en venir. Desde que yo tengo memoria, dicen que Cristo viene, pero no viene, pero vendrá.
ten la seguridad que vendrá. Dice la escritura, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Cabecearon todas y se durmieron. ¿Sabe que la iglesia, en gran parte, en este proceso de pandemia, está durmiendo? Han cabeceado y les es difícil levantarse, despertarse y levantarse para venir a la casa del Señor, para venir a tener un encuentro con Dios y hacer que sus lámparas se llenen de aceite, que esa unción del Espíritu Santo que desciende a través de la alabanza, a través de la palabra, con la unción del Espíritu, empiece a llenar nuestro corazón, nuestra lámpara de aceite, y poder tener esa llama encendida. Y aunque muchos duermen, la Biblia es muy clara cuando dice: levántate tú que duermes. ¿Y qué más dice? Levántate tú que duermes y levántate de entre los muertos, y te alumbrará la luz de Cristo. Porque habrá gente muerta espiritualmente, pero habrá gente viva espiritualmente. Los prudentes van a estar vivos, las imprudentes o las insensatos van a estar muertos. Aunque tengan, dice, apariencia de que están vivos, van a estar muertos, porque ya no sienten el fuego que trae vida, esa vida que Dios nos da a través de Jesucristo. Dice la escritura que hablando de este pasaje de las imprudentes, en el verso número 7, y tardándose el esposo, dijeron: bueno, pues vamos a dormirnos un rato. Se durmieron. Y cuando a medianoche llegó, no lo esperaban, dijeron: llegó el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Cuando vieron que era el tiempo, empezaron a arreglar sus lámparas. Y cuando hablamos de las lámparas, estamos hablando de lo que tenemos aquí en nuestro corazón. Queremos arreglar nuestra vida a última hora. Tal vez ya no haya tiempo, pero las 10, las prudentes y las insensatas, se levantaron para arreglar sus lámparas. Querían arreglar y estar listas para encontrarse con el esposo. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué pasaba con el aceite? Con las lámparas de las insensatas, las lámparas se les apagaban porque ya no tenían aceite. Y decían a las prudentes: denos de su aceite. Pero miren, las prudentes no es que sean malas o envidiosas, simplemente que ellas eran prudentes y se habían preparado todo el tiempo para ese momento, y habían ido con esa prudencia, con sus lámparas y sus vasijas de aceite. Y cuando a las imprudentes les falta el aceite y se empiezan a apagar sus lámparas y les dicen: denos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan, ellas prudentes les dicen: miren, para que no se acabe el aceite de ustedes y el nuestro, y la lámpara de todas se apaguen, vayan y busquen aceite y cómprenlo, para que nosotros tengamos las lámparas encendidas y poder recibir como es debido al esposo. Dice la escritura que ellas fueron a comprar ese aceite y fueron a buscar el tener ese aceite para que sus lámparas no se apagaran. Dice verso número 9: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras. El aceite es algo personal. El fuego del Espíritu Santo se enciende y cada uno tiene que avivar la obra que Dios puso en su interior. Dice la escritura que nuestro anhelo es pedirle al Señor: aviva tu obra en medio de los tiempos. Los tiempos son difíciles. Y no esperes que el pastor o un líder o un profeta venga a avivar tu fuego y a levantarte. Va a ser Dios a través del Espíritu Santo. Cuando escuches la palabra que te dice: es el tiempo de que te despiertes y que prepares tu lámpara, que la llenes de aceite, porque el esposo viene y tienes que estar preparado. ¿De qué sirvió tanto tiempo estar en el camino del Señor para que al último nos descuidáramos y dejáramos de prepararnos y que venga el Señor y no nos encuentre de esa manera? Dice la escritura que cuando ellas fueron y compraron ese aceite, regresaron con el aceite. Y mientras ellas iban a comprar, verso 10, vino el esposo, y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. En otras palabras, se acabó el tiempo. Las que estaban preparadas entraron con él porque estaban preparadas. Tenemos que prepararnos como si el Señor viniera hoy
Y si no viene, seguir preparándonos y estar velando día y noche, siempre en esa comunión con Dios, alimentando nuestro espíritu para que cuando venga el Señor nos encuentre haciendo así. Bienaventurado el siervo, la sierva, que cuando su Señor venga le encuentre haciendo así, que preparándose. Y es para nuestro beneficio, dice la Escritura. Entonces, cuando ya se cerró la puerta, vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Suplicaron: ábrenos, Señor, danos una oportunidad. Y escuche lo que el Señor les dijo. Mas él respondiendo les dijo: de cierto os digo que no les conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. De cierto os digo, no les conozco. ¿Le recuerda algo esto? Cuando el Señor dice a alguien: no te conozco, es porque en algún momento de nuestra vida cristiana también desconocimos a nuestro Dios. Dejamos de tener esa comunión con Dios. Y aunque le reconocíamos como Señor, le negamos como nuestro Señor. Pedro decía: te amo. Y el Señor le decía: apacienta mis ovejas. En realidad, el Señor solamente quería ver en Pedro el que empezara a amarlo, no como él quería o como él pensaba, sino que lo empezara a amar como Dios le estaba pidiendo. Y normalmente Dios te va a pedir que lo ames y que le muestres su amor. Y la única forma en que podemos mostrar el amor a nuestro Dios es con sacrificios. Y el presentar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ese es nuestro culto racional. Cuando tú vienes a la casa del Señor y te presentas como un sacrificio vivo, Dios viene y hace que ese fuego venga y descienda y llene tu vida con ese fuego del Espíritu Santo y queme toda impureza, te purifique, te santifique, para que siempre estés preparado para la venida del Señor. Creyentes prudentes, creyentes imprudentes. Déjame decirte algo. La imprudencia nos lleva por el camino fácil. La prudencia nos lleva por el camino difícil. Él pasaba por unas ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos por entrar por la puerta angosta. Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Dice la Escritura que cuando el esposo entró con las vírgenes prudentes, la puerta se cerró. Ya no hubo oportunidad. Dice aquí en Lucas 22 y 23 que el Señor les responde: ¿son pocos los que se salvan?, preguntaban. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos van a hacer el esfuerzo por entrar y no lo van a poder lograr, porque no es solamente de llegar y decir: ábrenos, ábrenos, sino estar preparados para cuando Él nos diga: entra. Ha llegado el tiempo para celebrar las bodas del Cordero. Verso número 25 de Lucas 13. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empieces a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Cuando la puerta se cierra, por más que roguemos: ábrenos, ábrenos, danos una oportunidad más, la puerta estará cerrada y se escuchará la voz diciendo: no sé de dónde sois, no los conozco. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero Él os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, vosotros hacedores de maldad. Las personas no van a dimensionar la magnitud de el no estar velando, el no ser prudentes, el no estar preparados para cuando el Señor venga, y que queramos que nos dé una oportunidad cuando será demasiado tarde. Dice la Escritura que una y otra vez Él menciona: cerrándose la puerta ya no habrá oportunidad. Verso 28: y allí será el lloro, el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob,
así lo dice, y a todos los profetas en el reino de Dios. Verán a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y dice ahí, y vosotros estáis excluidos. No sean parte de estas bodas del Cordero. ¿Cuántos recuerdan alguna boda donde hayan asistido? ¿Recuerdan el momento de la boda? ¿Quiénes son los personajes importantes? El novio y la novia, el esposo y la esposa. Y todo gira en torno al gozo, a la alegría, a la felicidad de la boda que al fin llegó. El momento en el que el esposo besa a su esposa y le expresa su amor y está con ella. Las bodas del Cordero es el encuentro de la iglesia con Cristo Jesús para estar con el esposo por siempre en la eternidad, juntos por siempre. Termino diciendo lo siguiente. Vaya conmigo, Apocalipsis capítulo 19. Si pueden los muchachos pasar, se los voy a agradecer, los de la alabanza. Apocalipsis 19, dice la escritura así. Verso número 7. Es una revelación a Juan. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Y qué dice? Y su esposa se ha preparado. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, escuche bien, el lino fino es las acciones justas de los santos. Cuando usted está haciendo lo correcto, usted se está vistiendo de lino fino. Cuando usted está viviendo una vida consagrada al Señor y está buscando la presencia del Señor y busca el estar lleno de ese aceite o llena de ese aceite, usted está vistiéndose con lino fino, limpio, puro, ataviándose, preparándose. Se está vistiendo como parte del cuerpo de la iglesia, que es la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, con una vestidura lista para las bodas del Cordero. Dice la escritura, porque a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Verso 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a las cenas o a la cena de las bodas del Cordero. Voy a hacer una pequeña explicación aquí. Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Bodas, plural. Cordero, singular. Un cordero para bodas, plural. Eso habla de la experiencia de cada miembro del cuerpo de Cristo celebrando una boda con su Señor. Es la iglesia la que va a estar en aquel día celebrando las bodas del Cordero, pero cada uno en particular va a tener la experiencia de tener al esposo, a Jesús, quien nos va a amar como nos amó al dar su vida en la cruz del Calvario, pero será un amor por la eternidad. Eso me recuerda lo que dice la escritura, y hoy Dios te lo recuerda. Iglesia, en lo particular y en lo congregacional, con amor eterno te he amado y he extendido mi misericordia. Si no he venido, es porque aún no estás preparada. Y yo no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Si no he venido es porque quiero que tú seas partícipe. Porque aunque has sido convidado a las bodas,
Yo no quiero que te quedes afuera. Yo quiero que seas parte de estas bodas y que estés listo para entrar cuando la puerta se abra, y que no puedas después estar llorando y sufriendo porque la puerta se cerró y ya no hay oportunidad. Hoy la misericordia de Dios sigue latente. Depende de ti. Tú sabes cómo está tu lámpara, cuánto aceite tienes. Los insensatos o los imprudentes pensaban que con lo que tenían era suficiente, pero cuando vino el esposo, las lámparas se les estaban apagando y no tenían suficiente para poder entrar al reino de Dios. Pero las prudentes sabían que tenían el aceite suficiente y estaban preparadas para entrar al reino de Dios. Hoy tú decides entrar al reino de Dios o quedarte fuera del reino de Dios. Y esto se decide con la actitud correcta, velando, estar siempre alertas para que cuando el Señor venga podamos reaccionar de manera que lo podamos recibir.